Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos al último video del 2025 y decidí terminarlo con una sección que, si bien ya no es habitual en nuestro canal, sí es una de las secciones más queridas por mí porque duró más de 2 años y medio de forma ininterrumpida cada 8 días, y es el respondiendo preguntas. Así que en el último video del año vamos a responder las últimas dudas que tuvieron en este 2025. Diego me pide un video con recomendaciones de cada cuánto hay que cambiar un carro, sea nuevo o usado. Pues bueno, amigo, la verdad creo que no hay un tiempo límite para cambiar de carro. Todo va a depender de las circunstancias, pero en mi concepto hay 3 razones por las cuales uno se ve obligado a cambiar de carro. Primera y más importante, que el carro no cumple con tus necesidades. Muchas veces las personas se compran un carro porque les gustó, porque les pareció bonito, porque lo convencieron o por aparentar, y se compran un carro que no cumple con sus necesidades. Entonces se compran un carro que es muy bajito y por donde transita diariamente el terreno es muy feo, y entonces terminas golpeando mucho por debajo, terminas haciendo muchos cambios de suspensión y te terminas aburriendo y vas a cambiar el carro porque te ves obligado. Necesitas un carro que sea más alto. O por ejemplo, necesitas un carro que sea económico de consumo y resulta que te compras un carro de 2 litros o te compras un carro que es muy tragón de gasolina y no te alcanza el presupuesto para tanquearlo, o a veces tienes que decidir entre tanquear el carro y pagarle el SOAT o hacerle mantenimiento, hacerle los cambios de aceite. Entonces te termina quedando grande mantenerlo. O por ejemplo, necesitabas un carro muy espacioso, te compraste un Picanto, te compraste un March y van a quedar muy apretados, no va a tener espacio maletero para llevar maletas, entre otras cosas. O en su defecto, resulta que donde guardas el carro todos los días, el espacio es muy reducido y porque te gustó te compraste un carro largo, un sedán o una SUV, y no te quedó espacio en el parqueadero. Entonces, lo más importante es que el carro cumpla con tus necesidades, y así vas a ver que el tiempo en el que te ves obligado a cambiar de carro se va a ampliar muchísimo, porque si compras el carro inadecuado, te vas a aburrir o te vas a ver obligado a cambiarlo rápido. Y aquí pasa, por ejemplo, los que aparentan: ay, no, es que yo me quiero comprar un Mercedes, me quiero comprar un BMW, no porque lo necesite, sino porque es que me quiero montar en un carro de estos porque quiero parecer rico. Y mire, suena ridículo, pero muchas personas realmente piensan así. Entonces terminan comprándose un carro que usualmente ya es muy viejo, y en el primer mantenimiento serio, ahí se quedaron sentados porque no son capaces de hacer ese arreglo, o no le consiguieron pieza fácilmente, o son demasiado costosas. Entonces, lo importante es que el carro cumpla con tus necesidades, tanto en desempeño, en dimensiones, en consumo y en presupuesto. Entonces, eso es lo más importante. La segunda razón por la cual uno se ve obligado a cambiar el carro, esta tiene que ver más como por el lado del factor suerte. Porque asumiendo que eres un buen dueño, que le haces buenos mantenimientos, hay carros que simplemente son galleros o que nos molestan por todo el tiempo. He visto carros que le saca canas verdes a la gente, aburridos, que le arreglan una cosita y le jode otra, le arregla esa, le jode otra, y a la final terminan vendiéndolos aburridos, y resulta que el que lo compró nunca le molestó para nada. Y he visto varios casos así. Entonces, aunque no lo crean, el factor suerte juega mucho en el tema de los carros, o yo lo veo así, tal vez sea superstición mía. Y también, obviamente, está el hecho de que están los malos dueños, ¿no? Que nunca le hacen un mantenimiento adecuado, que le meten piezas que no son, lo llevan con mecánicos incompetentes, le meten aceite a destiempo o le meten aceite de mala calidad, y es un carro que obviamente le va a estar molestando constantemente. Entonces, cuando ya un carro se vuelve muy aburridor, ya sea porque tenemos mala suerte o porque somos malos dueños, es mejor cambiarlo. Y la tercera razón es la más superficial: que tienes dinero para hacerlo, porque se te dio la gana y el bolsillo te lo permite. Si tú compras un carro nuevo y tu bolsillo, tu empleo, tus ingresos te permiten cambiar y tener un carro nuevo cada 2 o 3 años, pues hazlo. Aunque financieramente hablando es una pésima idea, si tu bolsillo lo permite, hazlo. Esas son las 3 razones para mí que te dicen es hora de cambiar de carro. Ahora pasemos a muchos comentarios que me hicieron el día de ayer, producto del video donde dije que los carros probablemente no van a subir mucho de precio, esto ligado al incremento del salario mínimo. Hablé de un 1, un 2% como máximo, pero que Renault, con su planta de Sofasa, probablemente va a ser la marca que más se va a ver un poco más afectada en temas de precio por ese incremento del salario mínimo. Y muchas personas saltaron a decirme e incluso a insultarme diciéndome que yo era un ignorante, porque es que resulta que en Sofasa, con esos 1.200 trabajadores que tiene, todos son mano de obra calificada. Y como todos son mano de obra calificada, todos se ganan más del mínimo y por ende no van a tener el incremento del 23%, sino solo del IPC, que es de 5 punto algo. Entonces, que yo era un completo ignorante que no sabía de lo que estaba hablando. Ahora, si bien es cierto, en la planta sí hay mano de obra calificada y obviamente estas personas se van a ganar mucho más que el mínimo, también recordemos que es que quienes hacen la mayor parte del trabajo de ensamble son robots. Que los operarios que manejan esos robots sí son mano de obra calificada, pero no componen toda la planta. Recordemos que en una empresa, cualquiera que sea,
no solo está la parte productiva, sino que tenemos la parte administrativa, secretarias y secretarios. Entonces, esas personas suelen ganarse el mínimo. Personas que pertenecen al área de servicios generales, aseo y demás. Personas que también suelen ganarse solo salario mínimo y hacen parte de la empresa. Personas que pertenecen a la parte de seguridad, que muchos de ellos también suelen ganarse el mínimo. Entonces, también van a tener ese incremento, entre otras personas. Entonces, si bien es cierto, hay mucha mano de obra calificada en esa empresa, como en cualquier otra, hay también muchísimas personas que sí se ganan el salario mínimo y también van a tener ese incremento del 23%. Y algo similar ocurrió con el tema de los concesionarios y puntos de venta, donde me volvieron a recordar lo ignorante que yo soy por no saber que un vendedor se gana mucho más que el salario mínimo y por ende no va a tener ese incremento del 23%. Pero aquí quiero recordarles una cosa, que si bien es cierto, un vendedor suele ganarse más del mínimo y es por eso que ser vendedor es una de las mejores profesiones porque le permite a uno tener muy buenos ingresos, claro, dependiendo de qué tan hábil seas, resulta que lo que incrementa el sueldo son las comisiones, o sea, tu productividad, que entre más vendas, mucho más ganas. Esa es la lógica de ser un vendedor y ganar por comisiones. Pero resulta que ellos parten de un sueldo base, que ese sueldo base suele ser el mínimo. Es más, recuerdo que en mi primer trabajo, que fue con Telefónica Telecom, siendo vendedor, yo ni siquiera tenía sueldo base. Era cero pollito. A mí solo me pagaban salud, pensión y riesgo profesional. El resto eran puras comisiones y aún así yo me sacaba al mes el equivalente a 4, 5 y hasta 6 salarios mínimos a punta de comisiones. Hoy en día eso es ilegal y deben de tener un sueldo base, que en este caso suele ser el salario mínimo. Entonces, como su sueldo base es el salario mínimo, tienen el incremento del 23%. Y acá realmente espero que para los que sean esa realidad de que les incremente el salario mínimo el 23% o su sueldo base, no le vaya a pasar lo que en muchas ocasiones ha pasado. Que las empresas, para ajustarse a eso, cuando el incremento es muy alto, lo que hacen es bajar las comisiones. Que, por ejemplo, antes se ganaban, no sé, 300,000 pesos por la venta de un carro, por decirlo algo. Y ahora ya no le van a pagar 300,000, sino 250,000 pesos. Que a veces pasa. O sea, ojalá no les vaya a pasar y que no le vayan a tocar las comisiones. Pero ese incremento sí se va a dar en muchos vendedores. Que apuesto que habrán concesionarios que su sueldo base es más del mínimo. ¡Qué bien! Perfecto. Y ni tanto, porque imagínese lo triste que es que en vez de que te incremente el 23% de tu sueldo, como le va a pasar a otras personas que probablemente aportan menos a la empresa o tal vez no tienen la misma cantidad de estudios o no invirtieron la misma cantidad de tiempo y dinero en estudios para tener cierto trabajo, que tu incremento sea solo el 5 punto algo por ciento, mientras que otras personas tienen un incremento del 23%. Suena feo, pero lamentablemente así funciona la mente humana. Entonces, también es una situación a tener en cuenta. Pero vuelvo y le digo, acá los vendedores generalmente tienen un sueldo base, que es el salario mínimo. Entonces, por ese lado, sí se van a ver afectados. Entonces, esas personas que suelen decirme ignorante, que suelen irse insueltos simplemente por una ideología política, porque lo hacen es por eso, por solo ideología política, lo que pasa es que desconocen completamente de cómo funcionan las cosas, la economía y la empresa. Ahora pasemos a David, que me pregunta qué tipo de carro comprarse para el 2026. ¿Carro de combustión, carro híbrido o carro eléctrico? Y pues mi amigo, eso va a depender de dos factores. Uno, tus necesidades y dos, tu presupuesto. Porque por ejemplo, si vives en una ciudad grande como Bogotá, que tiene pico y placa y además tienes un presupuesto para comprártelo de más de 100 millones de pesos, pues el carro eléctrico parece la opción más atractiva. Te entrega todos los beneficios tributarios y los beneficios de movilidad de un carro eléctrico y que sabes que eso van a durar un poco más. Y además, pues una excelente relación costo-beneficio con un carro Tesla o un BYD. Entonces, carro eléctrico para esas situaciones sería como la mejor opción. Pero en su defecto, si haces viajes muy largos de más de 400 kilómetros, los carros eléctricos dejan de ser atractivos y yo me voy más bien por un carro híbrido. De hecho, para mí, en este momento, 2025 y ya prácticamente 2026, los mejores son los carros híbridos y si son híbridos de verdad, híbridos completos, mucho mejor porque hay híbridos que son solo de nombre y bueno. Entonces, el carro híbrido nos entrega un poco más de economía en combustible y adicionalmente la practicidad de que si me estoy quedando sin combustible, hoy tanqueo en menos de 2 minutos, a diferencia de un carro eléctrico que me voy a demorar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas para que cargue completamente dependiendo del tipo de punto de carga que haya. Entonces, para mí, los híbridos serían la mejor opción y sería como más mi recomendación, especialmente si tienes un presupuesto superior a los 80 millones de pesos. Ahora, si tienes un presupuesto muy bajo, 60, 50 millones de pesos, definitivamente el carro de combustión sería la mejor opción.
porque realmente no les recomiendo endeudarse para comprarse un carro, porque no sabemos cómo se va a comportar la tasa de interés para el siguiente año. Entonces es mejor quedarnos quietecito por ese lado, no endeudarnos tanto y irnos por un carro de combustión, ya sea que lo necesitamos económico de combustible, entonces vamos por un Suzuki Swift, un Picanto, un Smart GT, o si lo necesitamos con más espacio, una Renault Duster, un Sandero, un Gol, o carros un poquito más amplios, ¿no? Entonces va a depender de tus necesidades y de tu presupuesto. Mi recomendación, si tienes más de 80 millones de pesos, vete más bien por un híbrido. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que pasen una muy feliz fiesta de fin de año, que disfruten con su familia, que recochen, que nada malo les vaya a pasar, que todo sea alegría y diversión. Nos vemos ya en 2026. Espero que el siguiente año sea un muy buen año para todos nosotros, tanto ustedes como para mí, que todas las personas podamos seguir siendo felices, que muchas situaciones adversas que están pasando pues dejen de pasar, se calmen un poquito para que pues no tengamos algún tipo de inconveniente. Realmente disfruten mucho, tómense una cerveza en mi nombre y nos vemos el siguiente año.